llamó la atención, ustedes saben que el sistema establece que todo el sistema de salud queda implicado ante una masacre. Esto quiere decir que el sistema privado de ambulancias estaba a disposición. No lograron verse ambulancias privadas en este país donde ya había habido antecedentes, AMIA, voladura de la embajada, y donde el sistema privado pudo funcionar solidariamente con el público. Preguntados muchos de estos servicios, dijeron que jamás fueron llamados. No se identificó ni se clasificó a las víctimas, esto que decíamos antes. No se hizo lo que se llama triage, que es estratificación de las víctimas por métodos sencillos para determinar quiénes necesitaban traslado urgente y quiénes podían esperar y por quiénes ya no había más nada que hacer. El traslado que se observó se hizo mezclando fallecidos con vivos, por ejemplo, en móviles policiales. No se impartieron en el lugar los primeros auxilios requeridos, entre ellos, para esta patología en particular, la administración de oxígeno. Es que no había tampoco tubos de oxígeno suficiente, y eso queda claro en las declaraciones de la gente a cargo del SAME cuando fue interrogada. La falta de establecimiento del cordón impidió que reingresaran muchas de las víctimas que murieron después, justamente por haber ingresado a sacar a otros. El 40% aproximadamente está calculado de las víctimas fatales fallecieron por volver a entrar varias veces al local a sacar a sus compañeros. La falta de un sistema que informara en tiempo y forma cuántas eran las camas disponibles en el sistema, lo cual incluía el sistema público y el sistema privado. Esto está constatado porque hay sanatorios de la zona que tenían sus camas preparadas y jamás llegó a un paciente. Esto quiere decir que el examen no accedió en tiempo real a la información vital en caso de catástrofes y emergencias. Los móviles policiales muestran a los policías totalmente desorientados, vagando, incoordinados. No hubo una sola víctima trasladada en helicóptero, cuando todos sabemos que por lo menos la policía tiene helicópteros. Entonces nos preguntamos cuáles fueron las órdenes dadas por el comité coordinador de la emergencia. Durante la nefasta noche del 30 de diciembre, el secretario de Salud, que tenía rango en ese momento, por supuesto, de ministro, porque eso es el secretario de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, el doctor Stern, dijo por todas las cámaras que el sistema había respondido a la perfección de las normas que dicen cómo se deben actuar. Las normas, que por supuesto estaban vigentes esa noche y que están perfectamente escritas y se ve que bien guardadas y que ninguno de los responsables miró, son varias. Yo voy a citar las dos leyes, la 22.418 y la 1170, que atribuyen toda la responsabilidad de la coordinación y manejo de la emergencia al jefe de gobierno de la ciudad, además de la Constitución de la Ciudad Autónoma, la creación del Plan Maestro Metropolitano de Defensa Civil, que es el plan marco para catástrofes y emergencias, el Manual de Emergencia Prehospitalaria del Sistema de Atención del SAME, y la verdad que la normativa es extensa, y pero estaba guardada en algún cajón. Y debe señalarse que estas normas entre sí son absolutamente complementarias y lo que hacen es establecer un orden muy preciso para actuar y para poder salvar vidas. Siguiendo recomendaciones de uso internacional, se ha señalado que la base fundamental para disminuir el número de víctimas optimizando sería la organización de un comando de operaciones de incidente, el COI, en donde los responsables de los organismos actuantes coordinaran recursos, impartieran órdenes y tomaran decisiones. Las normativas fueron ignoradas, todas, absolutamente, de a uno en uno, por todos los responsables políticos. Y es cierto que es el sistema, pero hay responsables médicos con nombre y apellido, y yo creo que habría que citarlos para no olvidarse, porque están en funciones, son directores de hospitales, y están además en este momento, es el gerente general de un importante prepago de la Ciudad de Buenos Aires. Los responsables para la emergencia y la catástrofe fueron, en primer lugar, Aníbal Ibarra y Jorge Tellerman, porque eran los que presidían el COI. Alfredo Maximiliano Stern, el director del Sistema de Atención Médica de Emergencia, Germán Fernández, que hoy es director de un hospital, el director de Defensa Civil de la Ciudad de Buenos Aires, Eugenio Capiluoto,
El señor director médico del Sistema de Atención de Emergencias del SAME, Julio Salinas, el coordinador del Consejo de Emergencia, Julio Alfredo Crespo Campos. La lista es larga, muy larga. Las irresponsables afirmaciones de Stern fueron respondidas y refutadas por quienes debieron deambular buscando a sus familiares por hospitales colapsados que ni siquiera podían dar la información precisa de a quienes tenían internados. Miles de jóvenes de sobrevivientes pasaron y deambularon por las calles librados a su suerte durante días. La responsabilidad no es solo lo que queda claro que jamás hubo un plan de emergencias integrado para la ciudad de Buenos Aires y que jamás se le dio acceso a la población para poder organizarse, que es lo que exigen, porque no hay sistema sin participación popular, por más organizado que esté, que pueda triunfar. Tiene que ver con el modelo sanitario y mercantilista del cual Stern fue la cabeza, que llegó en los 90 a la ciudad de Buenos Aires para quedarse y que ha logrado que tengamos un elevado porcentaje de la población sin acceso, una fragmentación de todos los accesos de niveles de salud, una distribución irracional de los recursos. Lo que quiero decir es, aquí no solo se trató de ignorar o de no proceder, aquí ha habido una conducta activa que consistió en vaciar el sistema de salud público de la ciudad de Buenos Aires, que empezó en ese momento con Stern, que venía además y que ostenta entre su prontuario haber sido también el secretario de salud de Vicente López cuando fue la masacre de Kevin, y haber sido el secretario de salud de esta ciudad cuando murieron 2 pacientes en el Santo Yani porque 2 respiradores se descompusieron al mismo tiempo. Ese es Stern, que en ese momento era la cabeza de todo lo que es una corporación que no ha dejado de vaciar el sistema de salud público de la ciudad de Buenos Aires. Después del juicio, después de esta masacre, volvemos a ver que en realidad no sabemos cuál es el sistema integrado que en este momento tiene la ciudad de Buenos Aires. Lo que sí puede verse, y fíjense todos los días, son las ambulancias del SAME trasladando pacientes que ni siquiera constituyen emergencia. Así que bueno, esta es la idea de poder pensar cómo activamente no solo se ignoraron, sino que el gobierno de Aníbal Ibarra estaba ocupado en los negocios del modelo mercantilista de salud. Muchas gracias. El siguiente perito es Isabelino Siede, licenciado en Ciencias de la Educación, coordinador de Formación Ética Ciudadana y Educación Cívica en Diseños Curriculares y Programas de la Ciudad de Buenos Aires. Señores del jurado, como mencionaba recién, soy educador. Me convocaron para explicar algunos de los procesos formativos para poder preparar a los ciudadanos y a los sujetos libres del futuro. Y tengo la intención de poder comentarles los efectos que tiene la impunidad y la corrupción en la educación de nuestros jóvenes. La escuela siempre tuvo la ímproba tarea de formar para el futuro, y es una tarea difícil porque siempre nos pone con un pie en el presente y con un pie en la utopía, en aquello que es inalcanzable. Pero a veces el presente y el futuro quedan muy lejos y los pies hacen que nos caigamos. Algo de lo que nos está ocurriendo en la sociedad argentina es que se va tornando cada vez más difícil formar ciudadanos libres y democráticos en una sociedad desigual, injusta y exclusora. Y particularmente allí donde hay impunidad. A veces se dice que los jóvenes no respetan las normas, y esto no es estrictamente así, porque lo que ocurre es que hay otras normas que a veces entran en contradicción con las normas del Estado de Derecho. Cuando un chico entra a la escuela, en los primeros años del jardín, muchas veces cuando se manda una macana y la maestra lo reta, él dice: yo no fui, él me dijo. Y entiende que esa norma o esa voluntad externa lo justifica ante la maestra. Y es el trabajo pedagógico el que va a ayudar a que él entienda que él también es responsable de hacer lo que el otro le dijo que hiciera. Y es el trabajo de enseñanza el que lo va a ayudar a salir
de la telaraña de la audiencia de vida.